Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver esta PlayStation 4 Slim que el cliente dice que no sabe bien cuál es la falla, ¿sí? Así que vamos a empezar encendiéndola. Vamos a ver si da imagen. Bien, lo que está haciendo ahí es comprobando el estado del almacenamiento del sistema. Nos pide que no la apaguemos y que cuando la comprobación se haya completado, la Play 4 se va a reiniciar automáticamente. Así que esto demora menos de un minuto, así que vamos a poner el reloj y vamos a esperar un ratito. Esta comprobación de sistema normalmente se da cuando se apaga incorrectamente la consola, ya sea desenchufándola o por algún corte de luz. Bien, así que bueno, vamos a esperar. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios. No olviden darme like, que me ayudan un montón. Así podemos compartir un poco más los videos. Bueno, eh, ahí finalizamos con el contador. Lo que podemos ver es que se quedó en el 3%. Yo lo había probado anteriormente y se había quedado en ese porcentaje. Eso quiere decir que no termina de hacer la comprobación del sistema. Eso puede ser porque el sistema esté corrupto o bien porque el disco rígido esté en mal estado, ¿sí? O por algún otro problema raro, ¿no? Así que lo que primero vamos a hacer es comprobar el estado del disco rígido. Eh, ¿Por qué no hago la reinstalación del sistema? Porque por más que haga la reinstalación del sistema, si el disco rígido no está óptimo, hay que cambiarlo de todas formas. Por más que yo ahora reinstale el sistema y salga la máquina funcionando, lo correcto sería hacer un chequeo del disco rígido primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo instalo el sistema en un disco en mal estado, puede generar fallos en un futuro cercano. Así que vamos a apagar la máquina. Por más que diga que no lo hagamos, no nos da otra opción porque se queda al 3%. Vamos a apagar la máquina y chequear el estado del disco rígido. Como podrán ver, desde el botón este no nos va a dejar hacerlo. ¿Ven? Así que la única opción que nos queda es desenchufarla. La desenchufamos, no se preocupen por esos colores y listo. Ahora vamos a proceder a extraer el disco rígido de adentro de la consola. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar la tapa. Para eso deslizamos hacia arriba y sacamos la tapa. Bien, con un destornillador, yo tengo uno eléctrico pero puede ser uno común, aflojamos este tornillo, lo sacamos. Listo. Una vez que hacemos eso, ya podemos extraer el disco. ¿Cómo lo hacemos? Van a ver una cintita negra acá. Bueno, esta cintita tiran para afuera. Ahí. Y sale el disco. ¿Qué pasa con esto? Vamos a tener que conectarlo a la PC. Para eso tenemos que conectar el conector SATA y el de alimentación del disco. SATA y alimentación del disco. ¿Cómo lo podemos hacer? Normalmente hay tres formas, o cuatro diría yo. La primera es abrir la PC y con el cable SATA y el de alimentación de la fuente conectan uno acá y el otro acá. Ese sería uno. La segunda opción sería utilizar un carry disk, que son los case cuadraditos que vos le pones el disco adentro y tienen conexión a USB, así que bueno, esa es otra. La otra que uso yo es este, que es un cable de SATA a USB, mucho más simple y práctico. Sí, la cuarta opción son esos, no me acuerdo el nombre, son esos soportes donde vos enchufás el disco, que se usan para hacer backup o copias de discos. Eso sería otra opción. Ahora no recuerdo el nombre, si quieren menciónenlo en los comentarios, así ayudamos a los demás. Bien, ¿qué pasa acá? Quiero que vean que acá, a ver, voy a acercarlo.
¿Ven que se ven los pines ahí? El conector azul no llega a hacer contacto bien. ¿Por qué no llega a hacer contacto bien? Porque termina tocando la chapa esta. Así que lo que tengo que hacer es sacar este tornillo y el del otro lado. Fíjate esto, ¿eh? ¿Ves que ahí no hace contacto? Y mira ahora. Corro esto para atrás y ahí me va a dejar empujarlo bien. ¿Ves? Ahí sí entro hasta el final. Ahí vamos a tener una buena conexión para poder ponerlo en la PC. Así que voy a poner esto a la PC y vamos a la pantalla para ver lo que tenemos que hacer. Muy bien, lo que podemos ver en pantalla es el programa que uso yo para hacer el chequeo de los discos rígidos. Bien, este programa se llama Hard Disk Sentinel. Les dejo el nombre en la descripción. Voy a proceder a conectar el disco a la computadora. Ya con el disco conectado, en breve tiene que aparecernos automáticamente en la pantalla. Bien, como pueden ver, la vida del disco se encuentra al 9%, y encima nos los muestran rojo. Eso quiere decir que está en un nivel crítico. Bien, o sea, 0% es roto, 100% es óptimo. Este está al 9%, así que está prácticamente deteriorado al 100% casi, o sea, el 91% de deterioro. Así que lo que vamos a hacer es proceder a colocar un disco rígido nuevo, descargar el sistema, instalarlo y ver si con eso ya no funciona la consola. Antes de proceder con el reemplazo, quería mostrarles, acá enchufé el nuevo disco a la PC y pueden ver que está al 100%, ¿sí? Así nos evitamos tener que volver a hacer todo de nuevo. Les quería mostrar de que el disco se encuentra en óptimo estado. Ahora sí, vamos a cambiarlo. Bueno, les recuerdo que este tornillo y este ya los habíamos sacado, así que vamos a sacar los dos que faltan. Bien, este es el disco dañado, lo sacamos y ponemos el nuevo. Ya en esta ocasión, como lo vamos a poner directo en la consola, le colocamos los 4 tornillos. Fíjense, ¿eh? ¿Qué hora es? 1:10 de la mañana. Y me están mandando WhatsApp a esta hora. ¿A ustedes les parece, chicos? Bien, ya tenemos los 4 tornillos colocados y vamos a proceder a colocarlos dentro de la consola. Quiero que vean esto. ¿Cómo va colocado? Bueno, este es el tornillo que agarra del lado de afuera, así que tenemos que ponerlo así. Lo ponemos así hasta el final. Perfecto. Ahora nos aseguramos y le ponemos el tornillo donde va, acá. Listo. Ya que estamos, le podemos colocar la tapa. Igual le voy a sugerir al cliente hacer un mantenimiento, pero vamos a ver si con esto ya estamos. Bien, ahora vamos a instalarle el sistema. Vamos a la PC y vamos a descargar el archivo. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador web. En mi caso yo estoy usando Chrome, y en el buscador de Google coloco software
PS4. Nos va a mostrar un montón de resultados. Los que no tenemos que entrar son estos que dicen anuncio. ¿Ven que acá dice anuncio? Bueno, no. Vamos acá. Este que dice PlayStation.com, que dice actualización de software del sistema de PlayStation 4. Entramos ahí. Vamos para abajo hasta donde dice... Este no. Ven que acá dice actualización, archivo de actualización. Ese no, porque tenemos que reinstalar el sistema de cero. Bajamos más hasta acá, donde dice archivo de reinstalación de la consola PlayStation 4. Hacemos clic y va a comenzar a descargar. El archivo pesa aproximadamente 1 GB, ¿sí? Por suerte yo tengo 300 MB, entonces como pueden ver me descarga súper rápido, ¿sí? Pero normalmente puede tardar unos 15 minutos, 20, ¿sí? Así que bueno, esperamos unos segunditos más que termine. No puedo creer lo rápido que es, la verdad. Y listo. Lo que tenemos que hacer a continuación es pasar ese archivo a un pendrive. Bien, así que ahí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, yo ya acabo de conectar el pendrive a la PC, que es este que tiene el nombre de Kingston. Bien, mi pendrive es de 8 GB, pero con uno de 2 GB lo pueden usar perfectamente. Puede ser de 4, de 8, no hay problema. El pendrive tiene que estar en formato FAT32. Eso lo pueden verificar haciendo clic con el botón derecho del mouse, propiedades, y acá pueden ver que dice sistema de archivos FAT32. En el caso de que no esté en dicho formato, lo que van a hacer es apretar botón derecho sobre el pendrive, formatear, y donde dice sistema de archivos seleccionan FAT32. Ponen iniciar. Acá les va a dar un cartel de advertencia de que si formateamos el disco se va a borrar todos los datos. Ponemos aceptar y en breve va a formatearlo. Ponemos aceptar, ponemos cerrar. Entramos dentro del pendrive y vamos a tener que crear una carpeta que se llama PS4. Así que botón derecho, nuevo, carpeta PS4. Todo en mayúscula. Entramos dentro de esta carpeta y creamos otra carpeta que se va a llamar update. Botón derecho, nuevo, carpeta, update, update. Entramos dentro de esta carpeta y ahí es donde tenemos que poner el archivo que descargamos. Para eso, botón derecho, mantenemos apretado, arrastramos, soltamos y apretamos donde dice mover aquí. Va a proceder a transferirse el archivo desde la computadora hacia el pendrive. Esto suele demorar unos instantes, así que yo lo que voy a hacer es cortar el video y cuando finalice la transferencia continúo. Muy bien, una vez finalizada la transferencia del archivo vamos a proceder a quitar el hardware del pendrive de forma segura. Para eso vamos al sector derecho donde está cerca del reloj y expulsamos correctamente el pendrive. Bien, ahora vamos a extraer el pendrive de la PC y conectarlo en la PlayStation 4. Conectamos el cable de alimentación, el cable HDMI, el joystick por medio del cable USB a la consola y el pendrive. Procedemos a encender la Play 4. Una vez que la encendemos, vamos a ver la pantalla. Nos da imagen. Y nos tiene que mostrar un menú. Ahí nos dice que no se puede iniciar la Play 4, que conectemos el mando inalámbrico DualShock 4 mediante el cable USB y pulsemos el botón PS. Procedemos a apretar el botón. Nos dice que conectemos un dispositivo de almacenamiento USB que contenga un archivo de actualización 8.0 o posterior
y que lo podemos descargar desde la página de PlayStation. Eso nosotros ya lo hicimos, pero descargamos la versión 9.60, que es la última. Así que lo que vamos a hacer es ir a donde dice aceptar, apretar aceptar con el botón X. Nos dice que esperemos un momento. O sea, lo que hizo cuando lo iniciamos, al no encontrar un sistema, fue entrar en el modo seguro de forma automática. Una vez que ingresamos ahí, es que estamos haciendo los pasos para poder instalarlo. Bueno, la comprobación puede tardar 1 o 2 minutos. Como podemos ver, ahí finalizó y nos dice que si inicializamos la Play 4 se van a eliminar todos los datos y usuarios, si estamos seguros de que queremos continuar. Ponemos que sí, porque al ser un disco nuevo toda esa información ya se perdió. Así que vamos a la derecha y apretamos X. Ahí va a inicializar y nos dice que no apaguemos la PlayStation 4. Durante este proceso es muy común que la PlayStation se reinicie en varias ocasiones. Preparando para actualizar el software del sistema. Yo voy a hacer un par de cortes para que no se haga tan extensa la instalación. En este momento ahí nos dice que se está instalando la actualización, que no apaguemos la Play durante la instalación y que cuando la instalación esté finalizada se va a reiniciar automáticamente la consola. ¿Sí? Esto demora un tiempito, como les dije, se va a reiniciar durante el proceso. Así que yo voy a realizar un corte o lo voy a acelerar para que no sea tan extenso. Bueno, ahí finalizó la instalación del software y se está iniciando la consola. Ahora lo que vamos a tener que hacer es configurarla, ¿sí? La configuración inicial. Bien, nos pide que conectemos el mando por medio del cable USB y apretemos el botón PS. Nosotros ya lo tenemos conectado, seleccionamos el idioma, español, siguiente. Acá nos pide que comprobemos el entorno de red, ponemos cancelar. Le damos unos segundos. Ponemos configurar más tarde, omitir. Si quieren configurar, la configuran. Yo voy a poner la zona horaria de acá, de Argentina, Buenos Aires. La hora está bien, no. Vamos a corregirla. Estamos 14 de julio y son las 1:50 de la mañana. Bien. Siguiente. Aceptamos términos y condiciones. Iniciar ahora. Bien. Ahí va a iniciar. Ingresamos en el usuario. Todo funciona correctamente. Vamos a colocar un juego para ver si lo toma y lo lee. Lo tomó correctamente. Está girando bien. Arriba a la derecha vemos el disquito titilando. Nos reconoce el juego. Lo graba y lo podemos iniciar. Bien. Así que bueno, el problema
fue puntualmente el disco rígido, así que lo pudimos resolver fácilmente. Espero que les haya gustado el video y bueno, no olviden dejarme su like, suscribirse y cualquier duda que tenga me dejan su comentario. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Hasta el próximo video.